En este video se hablará sobre los ejércitos aborígenes del Ecuador, principalmente de las tropas quiteñas en Cajamarca. Se abordarán los 3 puntos más fundamentales que destacaron a los guerreros, los cuales son: cantidad del ejército, debido al reclutamiento militar obligatorio de todos los hombres que formaban parte de la comunidad; organización del ejército, puesto que se subdividían en grupos en función del arma utilizada, como honderos, arqueros y maceros; y finalmente por su logística, al contar con herramientas como el Capañán, sendero inmenso que recorre y conectaba puntos estratégicos para una exitosa batalla. Como primer punto, una ventaja considerable que tenía el ejército aborigen fue la inmensa cantidad de personas reclutadas. Todo el que fuese parte del pueblo inca debía reclutarse al ejército de forma obligatoria al alcanzar una edad determinada. A pesar de que el personal que formó parte del ejército tenía procedencia de todo el imperio inca, la mayor parte fue reclutada por la provincia de Imbabura y las poblaciones de Ipiales y Tuqueres. Es lógico deducir que los grupos humanos más poderosos eran aquellos que estaban mejor organizados y respaldados por un ejército mejor estructurado y con una cultura bélica superior. El coronel Ángel Isaac Chiriboga, respecto a la organización militar de los incas, menciona lo siguiente: todo varón debía saber manejar las armas y ser soldado. Primaba la obligación del servicio militar cuando el joven había cumplido los 25 años, y no quedaba exento sino cuando había cumplido 60 años. Aunque todo varón debía ser soldado, no obstante, no se le ocupaba sino por tiempo determinado y después se le permitía volver a descansar entre los suyos. Las armas usadas por el ejército aborigen se pueden subdividir en armas ofensivas, tales como la honda, boleadora, lanza, arco y flecha, y las armas defensivas que conformaban cascos y escudos compuestos de varios materiales. Como segundo punto, vale la pena mencionar la estructura y organización del ejército. Los guerreros se dividían en base al arma utilizada, tales como los honderos, lanceros y maceros. El jefe primero del ejército era, en rigor, el mismo inca, pero siempre había un general que estaba a la cabeza de las tropas, y a quien se le encontraba al ciudadano de todo lo relativo a la milicia. Este era siempre un inca principal, que tenía bajo su dependencia a otros jefes y capitanes. La bandera o enseña del inca, en la cual iba desplegado el arco iris con sus brillantes colores. El uniforme de las tropas consistía en el mismo vestido de la tribu a la que pertenecían los soldados. Su disciplina estaba basada en la autoridad divina del inca, teniendo así la solidez de un inmutable principio religioso observado invariablemente. Francisco de Jerez nos menciona lo siguiente con respecto a la manera de pelear. En la delantera se ubican los honderos, que lanzan velozmente piedras lisas y hachas a mano, de materiales filosos, rodelas de tablillas angostas y muy fuerte. Detrás se ubican los guerreros con porras y hachas, algunas fabricadas con oro y plata. Estas las llevan los principales comandantes. Más atrás se ubican otros con lanzas pequeñas y arrojadizas como dardos. Finalmente, en la retaguardia vienen piqueros con lanzas largas de 30 palmos. Todos vienen repartidos en sus escuadras con sus banderas y capitanes. Las tropas embestían con ferocidad, daban espantosos y grandes alaridos para amedrentar al enemigo. Finalmente, abarcando la logística como un punto fuerte del ejército quiteño, el ánimo de conquista y la iniciativa fueron los causantes de crear nuevos sistemas de comunicación, de logística, de supervivencia e incluso de tácticas y estrategias.
Muchas de las armas aborígenes se usaron al momento de combatir con otras comunidades. Los honderos eran los primeros en entrar en acción, lanzando proyectiles, seguidos de los infantes armados de lanzas, de arcos y flechas, algunas envenenadas que complementaban los ataques del primer grupo. Conforme el combate se hacía más intenso, las porras, hachas y garrotes constituían instrumentos de muerte y destrucción. Los núcleos de guerreros en distribución desordenada con sus lanzas, mazas y flechas podían decirse que originaban lo que años más tarde serían las tropas de infantería y sus modernas armas de combate. De las hondas pudo concebirse los obuses y cañones y demás materiales empleados por la artillería. Las armas rudimentarias de antaño y los grupos de guerreros aborígenes empañados en combate pudieron ser la base conceptual de las mortíferas armas contemporáneas y las formaciones de combates. Otro punto importante de la logística de los ejércitos aborígenes fue el Capac Ñam, o Camino del Inca, el cual fue un sistema de caminos de enormes distancias que conectaba las ciudades importantes de la costa y de la sierra. Conectaba con los siguientes almacenes: Coptras, donde se ubicaban armas, calzado y vestuario; Pirua Coptra, maíz, papas, ocas y otros alimentos; Comti Coptra, vestidos y tejidos finos para los gobernantes. Los mandados eran conformados por los gobernantes de los grupos participantes o por jefes de reconocido prestigio, tales como Quisquis, Calipuchima, Rumiñahui, entre otros.